Las contribuciones, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, se clasifican en aportaciones de seguridad social y estas de forma muy clara pues nos dicen que son las cuotas, por ejemplo, al IMSS, en donde este instituto, este organismo, pues tiene algunas funciones de Estado, en el caso de seguridad social, ¿sí? Y o salud pública. Las contribuciones también pueden ser o están clasificadas como contribuciones de mejora y básicamente se refiere a el gasto público, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, hoy en día lo estamos viendo nosotros en Querétaro con todo el tema de las obras, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vienen las que son tema propio de nuestro taller, en que las contribuciones están clasificadas como impuestos, en donde normalmente estas contribuciones aparecen en una ley, como es la ley del impuesto general de importación, como la ley del IVA, como la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, ¿sí? Y estos impuestos, ¿sí? Forman parte de las contribuciones. Una más que serían los derechos, en donde básicamente nosotros tenemos que identificar que el Estado utiliza bienes, infraestructura del dominio público de la nación, como es el caso de la aduana, porque la aduana pues es de todos los mexicanos, hablando de la infraestructura. Y entonces nosotros, por hacer el uso de las instalaciones, oye, ¿en qué momento son las instalaciones? Bueno, pues al momento del despacho, de importar o de exportar. Al hacer uso de esas instalaciones, estamos obligados a pagar un derecho, que en nuestro caso lo identificamos como derecho de trámite aduanero. No son contribuciones, son aprovechamientos, las cuotas compensatorias y la prevalidación. Digo, no lo pongo como contribuciones porque no lo son aprovechamientos. Esos de alguna forma en la ley de ingresos queda establecido cuánto será el monto de esos aprovechamientos. Y básicamente, bueno, pues lo tocamos porque hay un punto ahí muy importante. El caso de cuotas compensatorias en la práctica realmente no lo hemos visto, bueno, a mí no me ha tocado, pero sí, por ejemplo, pues el tema de la prevalidación. La prevalidación es un pago que se hace constantemente en cada una de las operaciones de comercio exterior. Estas contribuciones vamos a identificar que tienen los siguientes elementos y le llamamos nosotros momentos de las contribuciones. Bueno, cuando decimos cuáles son los elementos de las contribuciones, nosotros tenemos que identificar que hay un sujeto, que en este caso el sujeto es la parte activa de la contribución, que pueden ser personas físicas o personas morales. Y es la persona o el encargado, ¿sí? De tener activamente la obligación de la contribución. El siguiente elemento de la contribución es el objeto. Es decir, sabemos que una contribución pues va a grabar, ¿sí? Va a grabar, o decimos, oye, pues está grabada con determinado arancel que va a ser la cuota de la tarifa. Oye, ¿cuál es el objeto de esta contribución? Por ejemplo, para el IGI o el Impuesto General de Importación, el objeto son las mercancías. Oye, para IVA, para IVA es el consumo de bienes o servicios, ese es el objeto, ¿sí? Para nosotros poder determinar cada una
de las contribuciones, tenemos que trabajar, tenemos que identificar una base. Siempre hablamos de una base para poder determinar esas contribuciones, a lo que le llamaremos, por ejemplo, en el caso de comercio exterior, base gravable, la base gravable. Y entonces nosotros vamos a determinar cuál es esa base gravable para el impuesto. Siguiente elemento de la contribución sería la cuota, la tasa o la tarifa. Y en este caso es, oye, ya identifiqué una contribución, yo soy el sujeto activo, ¿sí? Activo, pasivo, que tengo que, estoy obligado, ¿sí? El objeto pues, es la mercancía que voy a internar al país o voy a sacar del país. Ya identifiqué cuál es mi base gravable, ¿sí? Y ahora quiero identificar cuál es esa cuota o tarifa para aplicarle a la base gravable. En el caso de comercio exterior, en el caso del impuesto general de importación o para determinar esa contribución llamada IGI, impuesto general de importación, la tarifa nosotros la vamos a encontrar dentro de la misma ley, ¿sí? De la ley del impuesto general de importación en el artículo 1, tarifa del impuesto general de importación. Y lo que vamos a ver nosotros es un listado de códigos, fracciones arancelarias que le corresponden a la mercancía, dependiendo de las características de la misma mercancía. Y entonces ahí nosotros vamos a tener esa cuota o tarifa que para comercio exterior pues está expresada en un ad valorem, que son términos porcentuales, en un arancel específico, que es un término monetario por unidad de medida, o un arancel que le llamamos mixto, que es la combinación del arancel porcentual más el arancel específico. Esos serían nuestros elementos de las contribuciones. Algo importante que tenemos que considerar son los momentos de las contribuciones. Nosotros hablamos de los momentos de las contribuciones, tenemos que identificar que estas contribuciones o impuestos se causan, es decir, en qué momento se causa, y podemos identificarlo de esta forma, en qué momento se causa o tengo la obligación, ¿sí? ¿En qué momento estoy causando el impuesto? Y eso va a ser importante, por ejemplo, para comercio exterior, porque pues tendremos que definir entre el trayecto de la mercancía desde la planta del que está vendiendo al puerto, al aeropuerto de origen, la aduana de salida del país de procedencia, de puerto a puerto, llega a un puerto de destino, hay una aduana en el puerto de destino y finalmente llega o está la planta del comprador o importador. En todo ese trayecto logístico de la mercancía que se va a importar o de la mercancía importada, ¿en qué punto, en qué momento de ese trayecto logístico, ¿sí?, se da la fecha o el momento de causación? Para nosotros, pues va a ser importante definirlo por diversos factores, ¿sí?, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ese es muy importante, la causación, ¿en qué momento? Luego viene la determinación, ¿ok? Ya identifico que estoy obligado, por ser persona física o moral, que está realizando una actividad, como es el caso de importar mercancía,
que esa mercancía tiene un valor y tiene una cuota, una tarifa. En el trayecto entre el que la está vendiendo y yo que la estoy importando, hay un punto en donde se causa. ¿Y cómo voy a determinar? Nosotros sabemos, y si no, lo vamos a ver, que una vez que nosotros clasificamos arancelariamente la mercancía, tengo el código, ese código me indica cuál es la cuota o la tarifa o la tasa, y esa tasa debo de aplicarla a la base para que el resultado sea el impuesto. Y en ese momento tengo un impuesto determinado. Después, dentro de ese momento o de los momentos de las contribuciones, tengo que identificar si debo de pagar ese impuesto o lo puedo exentar de pago. No es necesariamente todo aquello que yo determine lo tengo que pagar. Hablando, por ejemplo, de las importaciones temporales. Si hablamos de importaciones definitivas, identificamos que lo tenemos que pagar. Tocando este tema de los regímenes aduaneros, hay que puntualizar para nuestro taller qué tipo de operaciones tenemos.